Gracias, presidente. Sí, mi nombre es Carlos Augusto Chacón. Sí, con Gracias, lapsus ahí. presidente, y gracias a la senadora Paola Holguín y a los senadores por permitirme intervenir. Rápidamente, desde el Instituto de Ciencia Política, nosotros tenemos un Policy Lab de Seguridad y Defensa que creamos en el año 2019, cuando yo llegué al ICP como director académico, desde donde hemos venido observando las dinámicas de seguridad y defensa del país. Y recientemente, a propósito de la suscripción de este memorando de entendimiento, hicimos una mesa de expertos con la participación de distintos actores de la sociedad civil, entre ellos representantes de los gremios de la zona de frontera, presidente. Invitamos congresistas, invitamos académicos, porque existe una genuina preocupación. Y déjenme empezar haciendo una reflexión sobre lo que acabamos de escuchar. A veces las cosas pasan para bien. Qué bueno escuchar al gobierno y entender las razones que acaban de explicar. Pero surge entonces una primera preocupación, y es si ya existen los mecanismos que garantizan esas relaciones con Venezuela. ¿Cuál es el sentido, el propósito de crear una zona binacional con ese país suscrito por un régimen que está sancionado en cabeza de Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de $50 millones y otros funcionarios de esa administración? Eso genera una primera pregunta, porque si ya acaban de explicar que existen los mecanismos y que se pueden implementar, ¿qué necesidad o qué justifica esa zona binacional cuando son temas que se pueden tratar y gestionar por los mecanismos existentes? Pero hay una reflexión que hizo el director jurídico de la Cancillería, perdóneme si me equivoco en el cargo, pero la persona que habló en nombre de la Cancillería, el doctor, decía, esto tiene unos efectos que son más políticos que jurídicos, y en efecto, aquí hay unas implicaciones políticas muy relevantes, presidente, que el Congreso debe tener en cuenta y el país debe tener en cuenta para salvaguardar el interés nacional en términos de seguridad y defensa nacional. El señor Maduro, que como ya indiqué está buscado por la justicia estadounidense, mencionó lo siguiente respecto a esta zona: es una unión política de las autoridades, de conversación y diálogo, lo más importante, de unión de los pueblos, de los movimientos sociales y políticos, y coordinación permanente policial militar para liberar la primera zona binacional de la violencia de los grupos narcotraficantes y paramilitares. Entonces, una parece ser la interpretación que da el gobierno nacional de Colombia y otra la interpretación que da el régimen de Maduro en Venezuela, y genera demasiada preocupación, porque es que en la interpretación están los detalles. Entonces, si en efecto, digamos que no tuviera un efecto vinculante, como se ha mencionado, pues sí tiene unos efectos políticos muy importantes. Lo primero es a qué movimientos políticos y sociales alude específicamente, y el gobierno colombiano reconoce esa integración de movimientos políticos y sociales. Y habría que preguntarse, cuando hablan de movimientos políticos del lado venezolano, ¿a cuáles? Únicamente a los afines al régimen, porque recordemos que en Venezuela se persigue y se encarcela a la oposición política. Es decir, el movimiento 20 Venezuela, por ejemplo, podría participar en una actividad política con los partidos hoy de oposición al gobierno colombiano. ¿A qué se refieren a qué tipo de movimientos sociales se refieren? Recordemos que son múltiples las denuncias de ONGs defensoras de derechos humanos que funcionan en ambos lados de la frontera, que por décadas han denunciado las violaciones de derechos humanos y la persecución política. ¿Se han considerado las implicaciones de que esos movimientos intervengan en procesos electorales? Eso ya ha pasado en Colombia. Yo recuerdo un exparlamentario andino por Venezuela, Mario Arias, que fue expulsado por estar haciendo proselitismo en Ibagué. ¿A eso nos estamos refiriendo con esa integración? ¿Cuáles son entonces esos mecanismos concretos de esa coordinación permanente policial y militar? ¿A qué se refieren esos mecanismos? El gobierno ha evaluado las implicaciones de establecer lazos con un régimen sancionado por Estados Unidos. Es decir, vamos a permitir que nuestras Fuerzas Armadas, que son legítimas, constitucionales y que no están sancionadas por Estados Unidos y que no están consideradas parte de una organización terrorista como hoy lo están las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, tengan relaciones con ese régimen de esa manera? Eso tiene unas implicaciones en materia de seguridad nacional muy importantes, pero además, cuando se refieren a grupos criminales clasificados como narcotraficantes y paramilitares, ¿a cuáles se refiere? Porque para nosotros las disidencias de las FARC, el ELN, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y todas las demás estructuras que operan en ambos lados de la frontera son estructuras criminales. A nosotros el régimen de Venezuela no nos puede decir cuáles estructuras sí son y cuáles estructuras no son, porque de acuerdo a la Constitución colombiana, esos son grupos criminales
a los cuales el gobierno tiene la obligación de perseguir y someter. Entonces, cuando se pone esto políticamente, se crean una serie de riesgos. Y es decir, no solamente estamos legitimando un régimen sancionado que viola derechos humanos, sino que además estamos abriendo la puerta para que en materia de cooperación militar, según lo dicho por el propio gobierno, por el propio régimen de Venezuela, pues se establezca y se parametrice cuáles son esos aspectos. Pero déjenme advertirles algo que es mucho más importante, que no ha estado en esta conversación y que yo creo que en materia de seguridad y defensa es muy relevante, especialmente en esta comisión segunda que tiene ese mandato. Desde el año 2004, el entonces presidente Hugo Chávez Frías estableció que Venezuela iba a tener una doctrina militar de guerra asimétrica, situación que se consolidó en el año 2008 con la conformación de las regiones de defensa integral y las zonas de defensa integral, que implicaban además un nuevo mapa estratégico y una vinculación cívico-militar en un contexto de guerra asimétrica. Óigase bien, la doctrina militar venezolana desde ese entonces es una doctrina de guerra asimétrica. Y para quienes no lo saben, en la guerra asimétrica, actores estatales instrumentalizan actores no estatales, es decir, verbo y gracia, grupos criminales para cumplir sus objetivos estratégicos. Y no olvidemos que también está ampliamente documentado por ONGs, centros de pensamiento como nosotros y otros centros de pensamiento en Colombia, en Venezuela y en el mundo sobre la instrumentalización que ha hecho el régimen de Venezuela de distintas estructuras criminales no estatales para someter a la población civil, pero además estructuras criminales que en Colombia ya no solamente encuentran un santuario o una retaguardia estratégica en Venezuela, sino que tienen un teatro de operaciones binacional. Tan es así que el ELN se considera una guerrilla binacional. Y además esas zonas pues claramente tienen una finalidad y es desplegar las operaciones militares claramente para proyectar poder en un contexto de guerra asimétrica y de lo que hoy se conoce como guerra híbrida. Déjenme recordarles además otro elemento fundamental que suele no tenerse en cuenta y que es lamentable que los tomadores de decisión no lo reflexionen adecuadamente para entender las implicaciones políticas que tienen este tipo de acuerdos. El artículo 10 de la Constitución de Venezuela dice que el territorio y los demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Ese mapa, esa capitanía, y eso está publicado además por las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela en varios mapas que están en redes sociales y que los pueden buscar, incluye territorio colombiano, La Guajira y el norte de Santander colombiano. Es decir, hay una reivindicación geográfica y territorial por parte del gobierno venezolano respecto a territorio colombiano. Y eso debería ser parte de los análisis de riesgo y de amenazas en materia de seguridad y defensa nacional. Está en la Constitución de Venezuela, pero además están los mapas que ha publicado las propias Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas en redes sociales, que entre otras cosas son los que están llevando a que hoy ese régimen mantenga tensiones militares con la Guyana por reclamaciones territoriales de la Guyana. Entonces, hay una serie de narrativas revisionistas, tensiones en materia de soberanía, una instrumentalización de proxies criminales como son las estructuras criminales que operan en Colombia. Y aquí hay un elemento además importante en este contexto, y es que con las órdenes ejecutivas que declaran terroristas no solamente al cartel de los Soles, al Tren de Aragua, al cartel de Sinaloa, a los carteles, varios carteles mexicanos, a las maras salvatruchas, etcétera, se establece que la seguridad nacional de los Estados Unidos pasa por la seguridad del hemisferio. Y uno entendería que la cooperación militar, en el caso colombiano, saque ventaja de ese nuevo concepto estratégico en materia de seguridad nacional de Estados Unidos para reforzar la cooperación, contar con las capacidades para debilitar a los grupos criminales, desarticularlos, no solamente dar de baja o capturar a algunos de sus miembros, desarticularlos y recuperar el control territorial. Pero esa nueva política de seguridad además tiene un elemento fundamental y es que reconoce que el hemisferio enfrenta una serie de amenazas asimétricas e híbridas. Y a propósito de las amenazas híbridas, como ya lo expliqué, la estrategia de defensa de Venezuela, que se basa en una guerra asimétrica, incluye la participación y la articulación con grupos criminales
podría sacar ventaja de esa zona binacional para crear lo que se conoce como una zona gris, donde operan estructuras criminales que son funcionales para desestabilizar el país, para borrar la soberanía. Eso es muy peligroso. Y esto no es teoría de la conspiración, es exactamente lo mismo que hizo Rusia en Ucrania por mucho tiempo. Desestabilizan los territorios antes de anexárselo. Es una estrategia que está documentada. Entonces existen suficientes elementos para uno considerar que un memorando de esta naturaleza, y dada la interpretación que le ha dado el propio señor Maduro, constituye un riesgo para la seguridad y la defensa nacional. Y termino, presidente, con dos cosas muy importantes. Uno, la legitimidad de este tipo de acuerdos. Distintos actores en la mesa de expertos que hicimos en el ICP nos expresaron que no habían sido consultados, que no habían sido tenidos en cuenta. Gremios y sectores empresariales que debieron haber sido consultados por las implicaciones que tiene este tipo de memorandos. Y dos, las autoridades locales. Aquí hay unos principios de autonomía territorial y de descentralización que son constitucionales, los cuales deberían servir como insumo para establecer previamente a la suscripción de este tipo de memorandos cuáles son las realidades y los intereses de las autoridades locales, subsidiariedad, concurrencia y colaboración. Y a la luz de esos principios, el gobierno debió haber trabajado con gobernadores y alcaldes para identificar los riesgos y las oportunidades para efectivamente, usando los mecanismos existentes que ya ha ilustrado el gobierno, fortalecer lo que se pueda fortalecer. Es que nadie se opone a que haya un comercio binacional que fortalezca. Pero no puede ser... 30 segundos para que termine. Simplemente que frente a eso no puede haber una falta de consideración de los riesgos en materia de seguridad. Gracias, presidente.